Buenos días y que el Señor les bendiga. Es un honor, un placer grande para mí poder estar aquí con ustedes. Un domingo más compartiendo, ¿no es cierto?, el precioso consejo de Dios. Que la gracia del Señor nos acompañe. Romanos 3, 1 y 2, el título de nuestro mensaje es Expuesto ante la luz de Dios. Expuesto ante la luz de Dios. Dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? ¿Ya sabe usted lo que es circuncisión? ¿Qué ventaja tiene pues el judío o de qué le sirve la circuncisión? Dice Pablo, mucho y en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Eso es lo que dicen estos dos versículos. Pablo dice, primero, en cuanto a la ventaja del judío, la ventaja que el judío tiene por encima del gentil es, en primer lugar, dice Pablo, que fue llamado a la circuncisión. Y fueron llamados a venir a Dios. Pero el problema es que fallaron en eso. Fallaron en eso. Segundo punto, la ventaja que el judío tiene delante, ¿no es cierto?, del gentil es que le fue revelada la gloria de Dios. Se le fue revelada, ¿no es cierto?, la ley de Dios. Ellos tenían la ley de Dios y con todo esto el judío no podía salvarse. Porque no es por obras, no era por lo que ellos hacían, no era por lo que daban, por la ley que cumplían. Porque si cumplían el 99% de la ley, pero si fallaban en el último porcentaje, ya con eso era suficiente para volver a empezar otra vez desde cero. Entonces Pablo aquí dice, son muchas ventajas las del judío. Se les fue revelada la gloria de Dios, se les dio la circuncisión para ser apartados y consagrados, pero lamentablemente no pudieron cumplirla. ¿Por qué? Porque en primer lugar no aceptaron de que eran hombres, que eran humanos y que su condición es caída y que su condición es incapaz. El hombre es incapaz de salvarse a él mismo. Yo no puedo agarrarme del pelo y ponerme en el reino de Dios. No puedo agarrarme del cuello y salvarme a mí mismo. No puedo. Todos los intentos humanos para ver la gloria de Dios son inútiles. Porque es por la gracia de Dios. Es Dios, es Cristo y su sacrificio y su evangelio quien hace esa obra de salvarte. De salvarte. ¿Salvarte de qué? Del infierno, del pecado y de la muerte eterna. De esas tres cosas. Cuando usted me escuche la palabra salvación, ya me salvé, ¿pero de qué? Del infierno, del pecado y de una eternidad apartado de Dios. No es menor de lo que hemos sido salvados, porque la muerte es real. La muerte es real. Es real. El día que sucedió lo que sucedió aquí en nuestro pueblo 2 semanas atrás con la persona que falleció, tuve la bendición de poder dar el discurso en el funeral y no pude quedarme callado. El Espíritu Santo puso una convicción en mi corazón y fue, predica el Evangelio. Y hice la pregunta, si me meto en problemas, Señor, es en obediencia a ti. ¿Dónde está el alma de esta persona? El tío Chelo me mira. Piensen, es real. Esto es real. En algún momento la muerte intervendrá en nuestras vidas. A lo mejor usted piensa que eso falta mucho. Bueno, piensa en esto, porque es una realidad. Y el judío pensaba de que él solo se podía salvar. Tenían muchas áreas ciegas. Ellos no miraban más allá. Solo estaban enfocados en ellos mismos. Tenían la mirada puesta en ellos mismos. Ellos no podían salvarse y necesitaban ser restaurados por el Evangelio. Por eso Jesús, antes de partir, ¿no es cierto?, cuando resucitó, en el capítulo 1 de Hechos les dice, el reino será restaurado. El reino será restaurado. Porque necesitaban ser restaurados. Y eso es lo que nosotros necesitamos hoy en día. Según la pregunta número 1, vaya usted a su hojita y dice, confiese una área de su vida en la cual necesita con urgencia la luz sanadora y restauradora de la verdad. Los judíos necesitaban ser restaurados con la verdad, necesitaban entrar en el reposo de Dios, necesitaban dejar el yugo y la carga de la ley y necesitaban entrar a la esperanza del Evangelio que es por medio de Cristo. Era dejar una carga, quitarse una mochila,
y entrar en la gracia de Dios. Pero no lo hicieron porque ellos no reconocieron su pecado, no confesaron su pecado, no dejaron que Dios los restaurara. No vieron la urgencia que ellos necesitaban de ser sanados y restaurados por el Mesías y lo tuvieron así enfrente. Él les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero aún así, ¿quién es? Blasfema. ¿Y quién se cree para perdonar pecado? ¿Y quién le dijo que Él es Dios? Está loco. Matemos a este tipo, está loco. ¿Se dan cuenta? La dureza de su pecado. Entonces, amigo, en secreto, confiese un área de su vida. ¿En cuál área de su vida usted necesita el foco de Dios, la luz de Dios en su vida, para que usted ya no camine en áreas ciegas? En áreas, ¿no es cierto?, que personas ven en usted, pero usted no las reconoce. O áreas en las que Dios te está llamando, que necesitas ser cambiado y transformado, pero tú no quieres dar los pasos para esos cambios. ¿Cuáles son las áreas? No se quede sin escribir. ¿Cuáles son las áreas? ¿Será en el área moral? ¿Será en el área de la santidad? ¿Será en el área, habrá algo oculto? ¿Habrá algo que usted a lo mejor no ha soltado todavía? ¿Habrá un pecado a lo mejor que yo no le he soltado la mano todavía? Que todavía eso me ata, que todavía eso me lleva, me esclaviza. ¿Hay algo que le impide en su vida? ¿Hay una área que le impide entrar en el reposo de Dios? Versículo 3. ¿Qué pues, dice Pablo, diremos? Si alguno de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Dice Pablo. El autor sagrado que es Pablo, está tirando una pregunta al aire. Tira la pregunta al aire y dice, entonces, si los judíos no han creído en el Evangelio ni en el Mesías, entonces por causa de esa incredulidad que ellos han tenido, ¿ha sido nula la fidelidad de Dios? Es la pregunta que Pablo está haciendo. ¿Ha dejado de ser Dios un Dios fiel? ¿Se ha olvidado Dios de ellos? ¿Se ha desentendido Dios de los que no han creído? ¿Cree usted que Dios le ha abandonado? ¿Cree usted, iglesia, que Dios le ha abandonado, le ha dejado? Bueno, la respuesta es que no. ¿Por qué? Porque Cristo no ha venido todavía, por segunda vez. Hay una tremenda puerta, hay una tremenda esperanza, hay una tremenda entrada que se llama Evangelio. Que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo murió por nuestros pecados, que Él resucitó por nuestras vidas y ascendió, ¿no es cierto?, a la gloria del Padre para retornar por su iglesia. Ese es el Evangelio. Tiene solo 4 puntos el Evangelio, ya lo hemos explicado muchas veces acá. Que predicar el Evangelio no es lo mismo que enseñar la palabra de Dios. El Evangelio tiene 4 pasos. La palabra de Dios es más ancha, pero las 2 se componen. Dios no se ha olvidado de su pueblo, ni aún los judíos que hasta hoy en día siguen. ¿Han visto la película de este violinista que se sube al techo? ¿Cómo se llama? Se sube al techo porque sigue esperando la venida del Mesías. Aún para ellos todavía hay esperanza porque Dios no se ha olvidado de ellos. Dios no se ha olvidado de aquellos que todavía no han creído porque la puerta aún está abierta. El Evangelio aún está para ellos. Por eso dice Pablo, entonces como no creyeron, dice Pablo, ¿será que entonces Dios se olvidó de ellos? Y la respuesta es que no. ¿Por qué no? Porque aún hay esperanza, aún la puerta está abierta. Este es un mensaje muy evangelístico, muy evangelístico. La respuesta es que no, Dios no se ha olvidado de nadie, porque su segunda venida todavía no se ha producido. La puerta de la salvación está abierta para todos todavía, según lo que dice el mismo capítulo 1 de Romanos, versículo 17, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Pero el versículo anterior dice que la salvación es de todo aquel que cree.
Y aquí el arminiano entra en conflicto con el calvinista, con el presbiteriano. Porque es para todo aquel que cree. Bueno, pero ¿quién es ese todo? Y hay todo un conflicto. Hay todo un tema, hay toda una situación. Pero hay muchas partes en la Biblia donde la evidencia está que es para todos. Que es para todos. No solo para un grupo específico, no solo para los electos. Pero hay un conflicto, ¿no es cierto?, que es un conflicto muy conflictivo. Entonces, la segunda pregunta dice, ¿tiene usted ese sentimiento de que Dios le ha dejado? Piensa en esto. ¿En algún momento usted ha pensado que Dios lo ha dejado, que Dios lo ha abandonado, que Dios se ha olvidado de usted, que Dios es un Dios ingrato, que Dios es un Dios que no hace nada, que por qué yo estoy pasando necesidad, que por qué yo estoy pasando enfermedad, Dios se olvidó de mí y pobrecito de mí, nadie me quiere, todos me odian, a lo mejor me como un gusanito? Entonces la pregunta es, ¿cómo está su conocimiento y su seguridad en cuanto a su salvación primeramente y en cuanto a la paternidad de Dios? Que Dios no le ha dejado, hermano, que Dios no se ha olvidado de usted. Como un Dios que tiene tanta memoria, que sabe cuántos granos de arena hay en el mar, que un Dios que sabe cuántos cabellos usted tiene en su cabeza, como un Dios, como Él se va a olvidar de usted. ¿Cuántos de ustedes tienen y viven con este sentido de abandono? Me han dejado. Dios me ha dejado. Bueno, esto es precisamente lo que Pablo está escribiendo. Dios, dice Pablo a la audiencia de Roma, judíos y gentiles, Dios no ha dejado a nadie. Dios no ha dejado a nadie. Y por eso les escribo para que ustedes tengan la certeza de que ustedes son salvos en su nombre. Son salvos en su nombre. Y de que si usted cree y persevera hasta el final, entonces usted será salvo también. Muy bien. Sigamos con el versículo 4. De ninguna manera, dice Pablo, él responde a lo que preguntó en el versículo 3. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. ¿Por qué Pablo dice de ninguna manera? Dice de ninguna manera porque de ninguna manera Dios se ha olvidado de su pueblo. De ninguna manera Dios se ha olvidado de usted. Y dice el versículo que Dios es certero, que Dios es veraz. Pero el hombre es el que miente. El hombre es el mentiroso, dice el texto. Lea el texto 4. Otra vez, Dios es certero, Dios es veraz, pero es el hombre quien miente. Es el hombre el que se aparta, es el hombre el que falla. Es el hombre, no Dios. Dios siempre cumple sus promesas. Por eso, dice Pablo, por eso mismo Dios no se ha olvidado ni abandonado al que ha creído en Él. Es el hombre quien falla. Por favor, vaya a Oseas capítulo 11, uno de mis versículos favoritos del Nuevo Testamento. De hecho, Oseas en sí, un libro precioso. Quiero entregarle un dato que en septiembre del año 2013, cuando yo hacía mi escuela de estudios bíblicos, estudiando el libro de Oseas, fue cuando Dios me dio el llamado pastoral. 11 años atrás. Vaya por favor a Oseas, capítulo 11, para probar que es el hombre el que miente, que es el hombre el que falla, que es el hombre, ¿no es cierto?, quien se aparta de Dios. Oseas capítulo 11, versículo 1 al 5. Quiero probar, dice Pablo, el hecho de lo que estoy diciendo. Quiero probar que Dios es un Dios certero, que Dios es un Dios veraz y que es el hombre el que miente. Oseas 11, 1 al 5 dice, cuando Israel era un muchacho, dice Dios, es Dios quien está hablando por medio del profeta Oseas, pero son las palabras de Dios. Cuando Israel era un muchacho, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Pero cuando más lo llamaba, más se alejaba. Cuando más lo llamaba, más se apartaba de mí. Y sacrificaba a los Baales y a los ídolos con sahumerios. 3. Yo con todo esto enseñaba a andar a mi hijo Efraín, tomándole de los brazos
y no conoció que yo le cuidaba, que yo le amaba. Versículo 4, el versículo más precioso del Antiguo Testamento, uno de los más preciosos. Con cuerdas de amor lo llamaba, con cuerdas de amor lo atraje, con cuerdas de amor fui para ellos un padre. Versículo 5, y dije, no volverá a la tierra de Egipto. No volverá a la tierra de Egipto. Es el hombre el que falla. Es el hombre el que falla. Por eso dije que el mensaje de hoy no es duro, pero no como los anteriores. Pablo aquí está viendo, ¿no es cierto?, que su audiencia ya está como recibiendo mucho. Y aquí dice, Dios te ama y Dios te llama y te dice, ven, con cuerdas de amor, ven hijo, ven a mí. Ven a mis pies, ven a mi cruz, ven a mi reino, ven a mi gloria, ven a mis brazos. Yo te quiero amar, yo te quiero dar amor, yo te quiero sanar, yo te quiero restaurar, yo te quiero bendecir. Y por eso Pablo aquí en Romanos 3:4 dice, no, de ninguna manera, Dios no se ha olvidado de su pueblo, Dios no se ha olvidado de sus hijos. Dios no se ha olvidado de ellos. Es el hombre quien falla, es el hombre que se aparta. Y tenemos todo el Antiguo Testamento como ejemplo de eso. ¿Cuántos desde que Israel salió de Egipto? Tantas desobediencias, tantas rebeliones, tantas apartadas del Señor, tantas metidas de pata, tanta idolatría. En el templo donde estaba el Shekinah, allí se sacrificaron animales para los Baales, para los ídolos. Y Dios permaneciendo fiel, permaneciendo fiel, permaneciendo fiel. No te voy a dejar, Israel, no te voy a dejar, no te voy a dejar, no te voy a dejar, no te voy a dejar por amor a mi nombre, por amor a mi gloria, por amor a mi nombre, por amor a mí mismo, porque soy Dios y no me contradigo a mí mismo. Israel dándole y dándole, pecando, dándole puñetazos en la cara de Dios y no estoy ni allí con tu gloria, no estoy ni allí con tu reino, no estoy ni allí con tus mandamientos, no quiero, soy duro, no estoy ni allí. Y Dios fiel, te amo, te amaré, mandaré a mi hijo de aquí a tantos años después, derramaré mi espíritu sobre ustedes. Y hasta el día de ahora, en el 2024, Dios no ha dejado a su pueblo. Y el gran cúlmine será hasta que Cristo venga. Allí sí preocúpese. Si Cristo ya vino y usted está aquí todavía, preocúpese. Eso no ha sucedido todavía, no se preocupe. Las redes sociales no darían abasto para decirnos que Dios ya hubiese venido. Además, usted hubiese despertado en otro lugar. Pero Dios no ha abandonado a su pueblo. Versículo 5 dice, ¿y nuestra injusticia hace resaltar entonces la justicia de Dios? ¿Qué diremos? ¿Será injusto Dios que ha castigado? ¿Que da castigo? Hablo como hombre, dice Pablo. Bueno, ¿qué dice? ¿Qué significa esto? Pablo una vez más lanza preguntas al aire, lanza otra pregunta al aire, ¿no es cierto? Y aquí vuelve a lanzar otra pregunta y dice, ¿usa Dios el pecado del hombre para glorificarse a él mismo? ¿Se jacta Dios? ¿Se burla Dios de la imperfección del hombre? ¿Usa Dios la imperfección humana del hombre para sentirse superior como Dios? ¿Minimiza a Dios al hombre? Es la pregunta que Pablo está haciendo. Y va a decir en el versículo 6, de ninguna manera. Pero después Pablo usa un término que dice, hablo como hombre. ¿Qué significa hablo como hombre? Hablo como hombre significa, dejo de hablar en el espíritu y hablo como no espiritual, como carnal. Aquí simplemente cuando Pablo dice hablo como hombre, simplemente Pablo está describiendo la debilidad y la antibíblica lógica con la cual razona el hombre. En otras palabras, Pablo está pensando en la carne y no en el espíritu. Cuando dice, estoy hablando como hombre, como carnal. Pero como yo no soy carnal, sino que soy espiritual, significa, dice Pablo, que el hombre no usa su poder locamente para aplastar al hombre. Versículo 6, ahí vamos a encontrar la respuesta a esto. Nos quedan 2 versículos más, entramos a la aplicación y estamos cerrando. Y vuelve a decir Pablo, en ninguna manera.
Es segunda vez que Pablo dice de ninguna manera, lo dijo en el versículo 4. Pero en el versículo 6 dice de ninguna manera. De otro modo, dice Pablo, si Dios usara su poder locamente para aplastar al hombre, ¿cómo entonces Dios juzgaría al mundo? De ninguna manera, vuelve a decir el apóstol Pablo, si Dios se burlase de la debilidad del hombre, ¿cómo entonces Dios juzgaría al mundo? Dios no sería un Dios justo, Dios no sería un Dios santo, sino que sería un Dios tirano, un Dios cruel. Pero Dios es amor, pero es la gente la que se confunde. Es el hombre el que se confunde. Es cierto, sí, es cierto, el hombre no es nada delante de Dios. Pero ya por eso no significa que Dios usa locamente su poder y autoridad para dejar al hombre fuera de la salvación. No. Si el hombre no se salva, no es porque es culpa de Dios. Si el hombre no logra su eternidad con Dios, no es culpa de Dios, es culpa del hombre. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Es culpa de la rebelión y de la desobediencia del hombre. Y eso es lo que hace que Dios sea bueno y que el hombre sea malo. Eso es lo que hace que Dios sea justo y el hombre injusto. Eso es lo que le está diciendo Pablo a los judíos. Judíos, si tú te pierdes, si tu alma se pierde, no es culpa de Dios. Ustedes han tenido al Mesías en su propia cara. Así que no es culpa de Dios. Deja de decir de que Dios es un Dios injusto, deja de decir de que Dios es un Dios tirano. Dios no es así. Y muchas personas, muchos creyentes dicen eso. Ay, Dios me dejó. Ay, Dios no me escucha. Mentira. Mentira. No es cierto. Es que por tu corazón endurecido, es que por la ceguera de tu mirada, de tus ojos, no puedes ver a Dios. Por tu corazón no arrepentido, no puedes ver a Dios. Pero Dios está del otro lado llamándote con cuerdas de amor. Versículo 7. Pero si por mi mentira, dice Pablo, la verdad de Dios, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún yo soy juzgado como pecador entonces? Para que usted pueda entender mejor este versículo, tengo dos versiones, aparte de la Reina Valera, la NTV y la NBI. Y después vamos a interpretar este texto. La NTV, Nueva Traducción Viviente, dice: sin embargo, alguien podría seguir argumentando, ¿por qué Dios me juzga como pecador si mi mentira realza su verdad y le da más gloria a Él? NBI, Nueva Versión Internacional. Alguien podría objetar, si mi mentira destaca la verdad de Dios y así aumenta su gloria, ¿por qué todavía me juzga como pecador? Pablo está recogiendo el pensamiento de los judíos y lo está exponiendo. Entonces, esto se interpreta de la siguiente manera: ¿para qué me juzga? ¿Por qué Dios me juzga si Él bien sabe que yo no le puedo ganar? ¿Por qué Dios me juzga si sabe que yo soy menor que Él? ¿Para qué, dice el judío, para qué, si al final Dios sigue siendo Dios y yo sigo siendo hombre? La audiencia de Pablo había caído en este error. Esto es un error. Muchos piensan así, pónganme atención, es muy importante. Es muy importante. Esto es Romanos, ¿de acuerdo? Es como enseñar matemáticas. Es como enseñar sólidos, fluidos, cálculos. Todo eso. Aquí hay un ingeniero que es bueno para los números. Nicolás. Pero es muy importante lo que Pablo está diciendo acá. Muy importante, porque el judío había caído en este error de pensamiento diciendo, ¿para qué si al final Dios me va a juzgar? ¿Para qué si al final me voy al infierno? ¿Ha escuchado gente usted, para qué si al final todos vamos por el infierno? Allá en el infierno nos vemos. Freddie Mercury, le preguntaron, ¿no te da terror el tipo de vida? ¿Para qué si allá en el infierno es más bacán, en el infierno es más divertido? Mire la entrevista. ¿Qué? ¿Cómo? Mira, dice, las personas que voy a ver allá en el infierno. Hitler, y menciona una lista. Que Dios tenga misericordia. ¿Tengo idea dónde está el alma de Freddie Mercury? No tengo idea. A lo mejor sí, pero... El punto es de que el judío había caído en este error. ¿Para qué si al final Dios es Dios? ¿Para qué si al final me voy a perder?
¿Para qué si al final yo no puedo ganarle a Dios? ¡Qué mentira! ¡Qué mentira más grande! Versículo 8, ya el último. ¿Y por qué, dice Pablo, y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? En primer lugar, el Evangelio de Pablo había sido calumniado. ¿Por quién? Por los judaizantes. Ellos eran los que decían, no escuchen a ese Pablo, está loco, anda hablando de un tal Cristo resucitado. Todo aquel que resucita de los muertos es una abominación, decían los judíos, los judaizantes. Predica acerca de ese Cristo que perdona pecados, qué locura. Los judaizantes se habían encargado de calumniar el Evangelio de Pablo. Es así. Ellos se habían preocupado, los judaizantes se habían preocupado de asesinar la imagen de Pablo. Y estos judaizantes habían provisto un falso pensamiento para los judíos, haciéndoles creer que tenían que hacer males para que vengan bienes. Es decir, pequen y pequen, y Dios los perdonará. Entre más pecado, más gracia. ¿Se dan cuenta? El pensamiento torcido. Por eso Pablo dice, han calumniado mi evangelio y han caído en este pensamiento que dice, hagamos males para que vengan bienes. Mentiras. Mentiras, esposo, no, eso es incorrecto. Y lamentablemente, iglesia querida, hay muchos que hoy en día piensan así, aún en el cuerpo de Cristo, que entre más pecamos, más misericordia Dios tendrá de nosotros. Y eso hace que nunca salgan de su pecado. En el año 2012, diciembre del 2012, un testimonio real, el Espíritu Santo es mi testigo. Un amigo me invitó, solo voy a decir que fue en Santiago, ¿de acuerdo? En Santiago de Chile, fui a pasar una Navidad en una iglesia X, de una denominación X. Terminó el servicio, yo salí al estacionamiento y vi por lo menos unos 40 personas socializando afuera, algunos conversando, otros, ¿no es cierto?, orando unos por otros. Pero a la misma vez había muchas personas fumando y tomando después del servicio. Ya empezamos con el legalismo. A lo mejor usted se va a preguntar, ¿pero qué de malo con eso? No estoy caminando por ese lado. El punto es que a mí me sorprendió. Yo pregunté, oye, ¿qué está pasando acá? Me dijo, nada. Pero nada, Salvador. Tú no eres nadie para juzgar. No, es que no estoy jugando, solo una pregunta. ¿Han entendido la gracia? ¿Han entrado en el reposo de Dios? ¿Han entendido la hipergracia? Esa fue su respuesta. Le dije, amigo, lo siento, yo me voy para la casa, yo estoy cansado, yo quiero descansar, no me siento cómodo acá. Y me fui. Y es eso la hipergracia. Es eso, el hagamos más mal para que vengan más bienes. En el Antiguo Testamento sí se aplicaba eso antes de que la ley fuese dada. Había mucho pecado y por eso Dios tuvo gracia al darles una ley. Pero hoy en día, con Cristo, es difícil pensar de esa manera. Bueno, entremos a nuestra aplicación y nuestra aplicación de nuestro mensaje se aplica así. Se aplica de esta manera. En la conclusión de Pablo, el título de este mensaje es Expuesto ante la luz de Dios. Entonces, Pablo es precisamente lo que hace con la audiencia allá en Roma, con la iglesia en Roma de judíos y gentiles. Los desnuda Pablo deja a esa audiencia completamente expuesta ante la luz de Dios, ante la luz de la palabra de Dios, ante la luz de Dios. Pablo dice, quítate las ropas de la religiosidad, quítate los títulos de la ley, no me interesa tu título de judío, de apartado, de consagrado, de circuncidado, no me interesa, y vos gentil tampoco, ¿ok? No me interesa. Los dos son pecadores, los dos están en pecado, los dos necesitan la gracia de la cruz. Y por eso el mensaje de hoy se llama Expuestos ante la luz. Porque Dios y su palabra está haciendo eso contigo acá, sacándote todas las títulos y ropas y ¿sabes qué? No me interesa. ¿Ok?
Lo que la palabra de Dios está haciendo es poniéndote la luz ante tu corazón, y nadie te puede salvar de ese lugar estando en el tribunal de Dios. Eso es lo que está haciendo la palabra de Dios con Iglesia Bíblica Cristiana. Está poniendo un foco como el del estadio, fuerte, con harto potencia, voltaje, y Dios quiere quemar tu pecado. Dios quiere quemar tu rebelión. Dios quiere mostrarte cuál es tu problema, cuál es tu enfermedad, que se llama pecado, y vengas con cuerdas de amor y lo traigas a la cruz. Ese es el mensaje de esta mañana. Dios quiere, no es que te esté avergonzando, yo no te estoy avergonzando diciéndote que pecado, no, es la palabra de Dios la que te quiere alumbrar, la que te está alumbrando. Pablo deja al hombre delante del espejo divino, desnudo. La palabra de Dios es un espejo divino, y Pablo deja a los judíos y a los gentiles desnudos, expuesto su pecado, y dice, ahí está el problema, ese es el problema. Y Pablo deja expuesta toda la suciedad de sus almas. Pablo los deja desnudos delante de toda su terrible situación. Pablo deja solo al hombre delante del tribunal de Dios, solito. Y como dice el versículo 1 del capítulo 2, no tienes excusa, hombre. Eres inexcusable. Quien quiera que seas, no tienes excusa. Necesitas la gracia de Dios. Esta es la ley y esta es la gracia. Dios te llama de vivir de la ley de tu pecado a vivir bajo su gracia. Espérense que lleguemos al capítulo 8 y usted va a entender cómo opera la gracia de Dios. ¿Cómo opera la gracia de Dios? Entonces, la pregunta, estamos en aplicación, tranquilos, ya estamos terminando. La pregunta es, ¿quién salvará al hombre de su castigo? ¿Quién salvará al hombre de su pecado? ¿Quién hará por el hombre lo que la ley no pudo hacer? ¿Quién saca al hombre de su terrible situación en la que se encuentra? ¿Quién tiene el método para cambiar al hombre para que pase de ser un reo a un libre? Bueno, si tú te sientes en una postura así, desnudo, descubierto, no es mi intención avergonzarte, pero mi intención es que tú te dejes alumbrar por la luz de Dios y vengas a Él, le entregues tu vida, entres a su reposo, que te arrepientas de tus pecados, que te rindas a Él, porque Él sanará tu corazón, sanará tus heridas, sanará tus traumas, sanará tus adicciones, sanará tu pasado, porque el foco de la luz de Dios tiene la capacidad para sanar, restaurar, cortar toda cadena y toda herida. Y eso es el poder del Evangelio. Ese es el poder del Evangelio. Ahora, tercera pregunta de aplicación. ¿Cómo está su vida y su corazón delante del espejo divino de Dios? ¿Cómo está su corazón delante del espejo divino de Dios? ¿Qué es esto? Esto. ¿Cómo está su corazón delante de esto? Responda. Necesito tu gracia. Señor, necesito tu perdón. Necesito, Señor, tu abrazo. Necesito tu luz. Necesito tu revelación. Señor, necesito nacer de nuevo. Escriba lo que usted o lo que el Espíritu Santo te ha hablado que tú necesitas o cómo tu vida está delante del espejo divino de Dios. Pero deja de decir que Dios te ha dejado, que Dios te ha abandonado. Dios te da una oportunidad. Dios te llama hoy y te dice, entra en mi reposo. Ese era el deseo de Pablo con los judíos. Ese era el deseo de Pablo con los gentiles. Que fuesen sanados, que fuesen restaurados, que fuesen regenerados por el Espíritu Santo, que fuesen restaurados por el Evangelio, por su verdad y por el reino de Dios. Y ese es el deseo de Dios para esta iglesia.
que tú seas regenerado, que tú seas restaurado, que tú seas sanado por la luz de su evangelio, por la luz de su palabra, por la luz de su justicia. Es cierto, Él te expondrá, pero es para sacar la basura de tu corazón. Y la última pregunta, que ya se nos fue el tiempo, la última pregunta es, mencione dos conclusiones acerca de lo que usted ha aprendido en este mensaje. Hay dos respuestas, dos R's, ponga dos revelaciones, dos conclusiones, dos ideas de lo que el Señor te ha hablado en este mensaje. El mensaje es expuesto ante la luz de Dios y eso es lo que Dios ha hecho con amor, con gracia, también con firmeza y con dureza, exponer el pecado de la iglesia de Roma para que la luz de Dios sane, queme, restaure y santifique. Póngase de pie, vamos a orar y vamos a terminar este precioso mensaje. Señor, te damos gracias porque tú no nos predicas para avergonzarnos. No nos enseñas, Señor, no levantas maestros, pastores, evangelistas, misioneros para que avergüencen al hombre, sino que para que vengan al reino, para que vengan a la gracia, para que vengan, Señor, a la cruz. Expone a esta iglesia, Señor, delante de tu luz. Saca y pon esta iglesia al sol, para que tu luz queme los yugos, para que la obra redentora de Cristo, de su Espíritu Santo y de su Evangelio pudra los yugos, para que la luz de Dios restaure familias, restaure matrimonios, restaure corazones heridos, depresivos, ansiosos. Ven a Él y no habrán más ansiolíticos. Ven a Él y no habrán más estupefacientes. Ven a Él y Dios sanará tu vida y Dios pudrirá los yugos de tu espíritu. Señor, toda esta semana no apartes la luz de tu verdad delante de cada corazón de esta congregación. Y cuando venga la propuesta indecente, cuando venga la tentación, cuando venga el enemigo, ellos puedan resistir, porque puedan decir, yo he nacido de nuevo, yo soy una nueva criatura, yo soy un hijo de Dios y mi identidad no está en el pecado, mi identidad está en la libertad que es Jesucristo. Señor, rompe cadenas, Espíritu Santo, obra, manifiéstate por medio de la espada de tu palabra que corta al entrar y al salir. En el nombre de Jesús, expuestos ante la luz de Dios para santificación. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.